Desde esta Puerta del Conde fue el escenario donde inició la lucha y la soberanía de todos los dominicanos. La noche del 27 de febrero del año 1844 fue un acontecimiento histórico para mi amada República Dominicana. En esta Puerta del Conde también, con el lema de Dios, Patria y Libertad, nuestro patricio Francisco de Rosario Sánchez izó por primera vez nuestra bandera tricolor. Bajo esta arcada de la Puerta del Conde reposaron los restos venerados de Duarte, Sánchez y Mella, desde el 27 de febrero del año 1944 hasta el 15 de julio del año 1976. Explorando cada rincón de la Puerta del Conde ubicada en el Parque Independencia, donde dominicanos y extranjeros visitan este icónico lugar, vemos las múltiples estatuas de hombres y mujeres que formaron parte de la historia dominicana. La conexión entre la Puerta del Conde y el altar de la patria va más allá de la geografía y la arquitectura. Ambos lugares representan la resistencia de un pueblo ante la adversidad, la determinación de forjar su propio destino y la memoria viva de aquellos que sacrificaron todo por la libertad. Llena de orgullo y agradecimiento, me dirijo hacia el altar de la patria, donde reposan los restos de nuestros fundadores Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Es diseñado por Cristian Martínez desde el 27 de febrero del año 1976. Y ya en este lugar se encuentran las 3 estatuas de nuestros fundadores de la patria dominicana, rodeada de diferentes ofrendas florales. Porque cada año, en el mes de la patria, que es el mes de febrero, todos los dominicanos solemos rendir tributo a nuestros padres de la patria, llevando una ofrenda floral. Este 27 de febrero, todos los dominicanos celebramos 180 años de ser libres e independientes de toda dominación extranjera. ¡Que viva la República Dominicana! Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Lo que puede decir en esa rendición de cuentas del balance que vas a pasar, que estos 4 años fueron magníficos y para algunos pobres que se la andan buscando en la calle, creemos que no. Muchas cosas buenas, todo lo bueno que él hizo, y va a reportar lo que no se ha hecho y lo que se ha hecho. Mejoró la economía, aunque entró en pandemia, y la cosa va bien. En este nuevo discurso va a cambiar mucho la cosa, porque él ha tenido, desde que entró, si uno ve bien, él nada más ha podido gobernar 2 años, porque fueron los primeros 2 años fueron años prácticamente perdidos, tanto por la pandemia como por las guerras del Medio Oriente. Pero ahora el discurso es más positivo y va a ser positivo para todos. Bueno, sobre el presidente hay mucha perspectiva. El país sigue esperando buenas respuestas de su administración. Y todos los dominicanos que debemos de unirnos en ese esfuerzo, en el esfuerzo de ser una república cada día más grande y más unida. Seguridad, que trate de arreglar la seguridad ciudadana, que está difícil, está complicado. Y ver los proyectos, a ver qué tiene en mente para los años siguientes. En realidad, las expectativas principalmente mías es que el gobierno o el presidente anuncies muchas obras que has hecho, lo que va a de hacer para un futuro, y entiendo que tenemos buenas expectativas de lo que él vaya a decir el 27 de febrero aquí en el Congreso. Mis expectativas con relación al discurso del presidente, de nuestro presidente,
es que él pueda establecer un orden específico a nuestra nación y que pueda conmemorar el día del 27 de febrero. La rendición de cuentas es que los préstamos que él ha cogido, en qué lo ha distribuido. Vamos a ver lo que él habla. En este 27 de febrero, él va a hacer los cambios correspondientes que tiene que hacer en su gabinete. Y cuando él haga esos cambios que tiene que hacer en este gabinete, yo diría que las cosas van a funcionar mejor. Yo espero que él diga que le va a bajar un poquito a los costos de la comida, por ejemplo, porque así como hay mucha gente que lo pueden comprar, hay mucha que no. Aquí me encuentro en un lugar lleno de historia y cultura dominicana y es el Museo Memorial de la Resistencia. Me encuentro con su directora fundadora, Luisa de Peña, quien nos va a hablar un poco sobre cómo surgió la historia dominicana y todos los detalles de este museo para el país. Buenos días y bienvenida. Gracias por visitarnos aquí en nuestro museo, que bueno, estamos abiertos desde el 2011. Aunque el proyecto surge en 1995, nosotros somos una asociación sin fines de lucro que nos dedicamos a rescatar la memoria histórica dominicana. Nuestro lema es recordar el pasado para aplicarlo en el presente, en la construcción de un mejor futuro para que nunca más se repita una dictadura en nuestro país. Y aquí puede encontrar la historia de la resistencia dominicana, que abarca el periodo histórico de 1916 a 1978, que comprende las dictaduras del siglo XX. ¿Cómo se forma o cómo se formó la historia dominicana? Antes que nada, nosotros quisiéramos destacar que hoy precisamente se conmemora el centenario del nacimiento de Patria Mirabal, una de nuestras heroínas, luchadora antitrujillista que fue asesinada por el régimen por órdenes del dictador en 1960. Todo lo que es la dominicanidad, la nacionalidad dominicana, que surge oficialmente el 27 de febrero de 1844, y digo oficialmente porque antes pues hubo manifestaciones de dominicanidad, y luego naturalmente de que el país fuera traicionado por Pedro Santana, pues viene la reafirmación de nuestra dominicanidad con la restauración. Pero la construcción de la patria es algo que nunca termina, es un proceso permanente donde en el pasado siglo XX pues la resistencia jugó un papel importante. Siempre escuchamos el lema "Viva la patria dominicana", el orgullo patriótico, pero realmente, ¿cómo se puede hacer patria? Cada vez que una persona se resistía a la dictadura, estaba construyendo patria. Cada vez que una persona se resiste a lo injusto, al día de hoy está construyendo patria. Eso es lo que es construir patria, es asumir los valores reales de nuestro pueblo. Una serie de valores que al día de hoy deben levantarse y no ese patriotismo de saliva, como dicen a veces también en relación a los religiosos, esa Biblia debajo del brazo, pero en la práctica se practica el odio y la exclusión. Entonces, no, se hace patria resistiendo lo mal hecho y haciéndolo bien hecho. Los valores patrios entienden que están siendo amenazados en estos momentos. ¿Cuál es su valoración al respecto? Sí, no, claro que sí, pero no en la forma en la que la gente cree, porque la gente dice, estamos bajo amenaza de la invasión haitiana, no, todo lo contrario.
estamos bajo la amenaza de volvernos indolentes e inhumanos. Entonces eso sí es una verdadera amenaza frente a los valores de la nacionalidad dominicana. Ningún pueblo tú puedes socavar a ningún pueblo si no tiene su identidad clara. Si un pueblo es firme en su identidad, no importa lo que pase, eso se mantiene. Pero a nosotros nos han ido socavando los valores como nación, como pueblo. Y ese es el verdadero peligro. ¿Usted entiende que las raíces dominicanas y la cultura como tal dominicana se ha perdido? No, absolutamente. O sea, los dominicanos seguimos siendo dominicanos. Se ha evolucionado, hay cosas que se han perdido, hay cosas que se han transformado. O sea, los dominicanos somos dominicanos y nos reconocemos en los símbolos patrios, nos reconocemos fuera de las fronteras. Museo Memorial La Resistencia, se respira historia dominicana por doquier. Para finalizar, nos gustaría una recomendación a todos los dominicanos, sobre todo en este Día Nacional de nuestra Independencia. Nosotros invitamos a todos a visitarnos en el museo, donde pues descubrirán sobre la historia reciente dominicana y, como dice nuestro lema, es recordar el pasado para utilizarlo en el presente, en la construcción de un mejor futuro, para que nunca más se repita una dictadura en nuestro país. En este museo podrán encontrar informaciones y herramientas que les servirán para ser mejores ciudadanos y contribuir a la construcción de una sociedad más justa. Estamos aquí todos los días, de martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. Y los esperamos con los brazos abiertos. Y vamos a despedirnos con esta frase de Juan Pablo Duarte. Por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor y siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre. Seguimos en esta fecha especial, cuando la patria está de fiesta, porque cumple 180 años de haber sido proclamada, luego ese trabajo tesonero, ese trabajo de jóvenes, conspirativo, de jóvenes, encabezado por Juan Pablo Duarte, pero donde habían otros que formaron una sociedad secreta, un partido, un insurgente, un partido conspirador, que desafió lo que parecía imposible, señor, el poder de una potencia, porque Haití, que hoy lo vemos así a menos, y es verdad que está descalabrado Haití, pero Haití en ese momento era una potencia en relación a República Dominicana, que nos invadió y nos dominaba, pero eso tuvo desde el principio un rechazo de una parte de los buenos dominicanos, y Duarte y sus compañeros, los trinitarios, pues estuvieron conspirando desde 1838, cuando fundan la Trinitaria, recuerden, 16 de julio de ese año, y ya para 1843 estaban dadas más o menos las condiciones, y en el 44, desde enero ya venía ese movimiento y que pretendió ser abortado, por lo cual se decide un 27 de febrero, un día como hoy, lanzar Mella, ese heroico Matías Ramón Mella, decide, aquí no hay oportunidad de echar para atrás, tiran el trabucazo y con eso queda sellada el inicio de esta que es verdad que es una independencia, que es una república que nació un poco chueca, con traidores dentro del propio movimiento, pero que aún así ha sabido levantarse y de lo cual hoy
a pesar de los pesares, debemos sentirnos orgullosos, Indira. Y honrando este día, nosotros compartimos imágenes como la Plaza de la Bandera, tan significativa en estos años para los miles y miles de jóvenes que la abarrotaron protestando y reclamando en 2020. democracia 2020. Claro. Nosotros ese espacio, hemos estado en distintos espacios, la Plaza de la Bandera, el Panteón Nacional, la Puerta del Conde. Agradecer, Edith, las imágenes del Panteón Nacional a la joven Chefrani Núñez, que colaboró con el programa cuando preparábamos esos materiales. Por supuesto, y hoy toda la atención. Y hay que sacar a Santana de ahí, yo insisto, hay que sacar a ese traidor, porque ese fue que mandó a fusilar a María Trinidad Sánchez. Es un buen día también para pedir justicia en ese sentido. Germán, además del tema de la independencia, que obviamente es la fecha que conmemoramos en el día de hoy, también tenemos la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Recuerden que en el día de hoy sería su última rendición de cuentas de este periodo y pues el año pasado, cuando en el 2023, en febrero, también él rendía cuentas, se marcó porque fue el discurso más extenso de rendición de cuentas que se tiene hasta la fecha. Fue específicamente de 2 horas y 38 minutos, uno de los más largos de la historia, y ahí él pues ya se alejaba un poco de ese tema de la pandemia, de las dificultades que tuvo cuando entró, y se centraba más en esos proyectos que le quedaban pendientes, así como las obras, las infraestructuras que realizaría y que prometía que realizaría en ese momento. Tenemos, por ejemplo, el tema económico, que acaparó gran parte de esa locución que dirigió el presidente a la nación. No habló tanto de los impuestos. Recuerden que hasta este momento el presidente Luis Abinader no se dirige tanto hacia el tema de los impuestos porque es bastante delicado eso de la reforma fiscal y demás, pero sí se refirió a cuáles eran esas acciones que, de acuerdo a lo que él comentaba, se efectuaban para apoyar la economía aquí en República Dominicana. Entonces hoy estamos pendientes de esto. El presidente de la República habla esta mañana a las 10 de la mañana, está pautado el discurso del presidente en la Asamblea Nacional, por supuesto. Ojalá que no olvide que estamos ahí. Ojalá que no olvide que es una rendición de cuentas, es decir, es un relato de en qué recibimos tanto, en qué lo hemos gastado, estas son las obras que hemos hecho, y no lo use como casi siempre se usan esos escenarios para una apología de sí mismo, es decir, para campaña política. Nosotros debería podemos cuidarse recordar, de eso. Sí, vamos a recordar un poco el tono de los discursos del presidente, de hecho lo tenemos acá, el tono de los discursos del presidente en las rendiciones anteriores. Así, brevemente, lo miramos. Hoy, pueblo dominicano, la justicia es justicia, es independiente, es autónoma, y con este gobierno no se volverá a someter a las presiones políticas de nadie. Óiganme bien, de nadie. Nadie quedará impune si comete un delito, ni nadie interferirá en su resolución. Quiero que sepan que este presidente está decidido a convertir la República Dominicana en un país seguro. Y para lograrlo, uno de mis principales objetivos es sacar la droga de las calles de nuestro país. Es importante resaltar el impacto que ha tenido el activismo de la República Dominicana en la Organización de las Naciones Unidas frente a la situación haitiana. Las posiciones expuestas por la representación dominicana en las asambleas de la ONU y en las sesiones del Consejo de Seguridad y otros organismos internacionales han sido enfáticas sobre la necesidad de sentar las bases hacia una mayor ayuda para Haití y la creación de una fuerza internacional de apoyo a la Policía Nacional Haitiana y de persecución a las bandas criminales que lo azotan. En la fecha en que nació Patria Mirabal, el 27 de febrero de 1924, el país conmemoraba el 80 aniversario de la independencia nacional, pero además de eso, también estábamos bajo la ocupación de los norteamericanos. Y justamente en este día se conmemora el centenario del nacimiento de Patria Mirabal, una de las hermanas Mirabal que lamentablemente perdió su vida a manos del régimen de Rafael Leonidas Trujillo. Nuestra compañera Edith Febles entrevistó a su hija Noris González Mirabal, quien en ese momento era una adolescente y presenció todos los eventos que siguieron a la muerte de su madre. Veamos esta entrevista.
27 de febrero del año 2024. Hay pocos ciudadanos en el mundo que alcanzan los 100 años, pero algunos llegan a vivirlo. Quién sabe lo que pudo pasar, pero en esta fecha, 27 de febrero del año 2024, Patria Mirabal cumpliría 100 años. Ella nació 27 de febrero del año 1924, es decir, que se cumple un centenario del nacimiento de una de las hermanas Mirabal. Es curioso, siempre hablamos de la fecha en que murieron, pero creo que ya debemos empezar a hablar de la fecha en que nacieron, en la que llegaron a esta tierra y comenzaron a cultivar su propia vida, a dejar una familia, a aspirar una forma de vida decente para la República Dominicana, a construir caminos que solo lo construye el amor. Por eso este día he decidido hacer esta entrevista, esta conversación, este 27 de febrero, con su hija. Eran 3 hijos los que tenía Patria. Noris González Mirabal tenía 16 años cuando su madre fue asesinada. Y yo le agradezco de una forma infinita que haya aceptado esta conversación con todos nosotros y con ustedes, porque hoy sería el cumpleaños de su madre y porque sé que para ella es una fecha llena de recuerdos. Muy buenos días, qué bueno que acepte conversar con nosotros. Saludos. Buenos días y gracias a ti, Edith, por invitarme. ¿Cómo se siente Noris hoy? Bueno, 100 años es mucho, pero es el primer centenario y ha dejado una lección, diríamos, su vida, en el transcurso de su vida, tiró semillas que van a perdurar durante toda la vida, no solamente en nuestro país, sino para el mundo. Fue una vida de entrega, de responsabilidad con la patria. Le pusieron Patria porque nació 27 de febrero. Sí, día de nuestra independencia nacional. Día de nuestra independencia. Ella tenía un nombre, pensar, ¿verdad? Que sí. Su madre naciese justo el día 27. ¿Para usted qué significa? Mucho. Escuché en estos días que el nombre de Patria significaba como la cruz blanca de la bandera que unía esos colores de la vida que se representan en la bandera. Dedicó su vida a amar a sus hijos, a sus padres, a su esposo y a todos los demás a quien podía ayudar. Creo que es un ejemplo y llena de virtudes, una persona llena de buenas cualidades. Usted, cuando su madre la tuvo, usted tenía 20 años, ella. Sí. 20 años. Sí. Y usted, cuando ella muere asesinada por los esbirros de la dictadura, usted tenía 16 años. Sí. Era una adolescente. Sí. Usted recuerda todos los momentos de su madre, porque a los 16 años ya se tiene una plena conciencia. Sí, sí. ¿Qué usted recuerda de su madre? Bueno, era una mujer llena de amor, con mucho gusto, mucho amor por sus flores, su familia, dedicada a la casa, al hogar y a cumplir con otros deberes con la patria, ¿no? Ayudaba a los mendigos, luego de su muerte ellos oraban en la puerta de nuestra casa. ¿Los mendigos? Conuco. Sí, decían que ella seguramente era una santa y que estaba al lado de O sea, ella tuvo una relación con las personas que... Sí, tenía buen trato con ellos, que cómo se sentían, él les regalaba ropa, era todo dar de sí misma, esa expresión del buen trato con todos. Habían 2 hermanos que iban juntos, pequeñitos, eran hombres como pequeños, y ella los trataba como cualquier otra persona, que le preguntaba cómo se sentían,
y todo el mundo habla bien. Yo pregunté en una oportunidad, digo, bueno, yo creo que era como perfecta, era humana, debía tener algún defecto, pero le preguntaba a los demás si habían conocido algo que fuera algo que no era correcto, que yo hiciera. Nadie me dice nada, pues parece como si hubiese sido perfecta. Agradezco a Noris González Mirabal la posibilidad de conversar con ella en un día tan significativo. El próximo jueves a las 7 de la mañana difundiremos completa esta conversación. Mientras tanto, por el día de hoy, nos resta agradecerles a todos ustedes la posibilidad de llegar a cada uno de sus hogares y nos encontramos mañana. Pero por supuesto, les invitamos también a que se queden aquí en Telesistema, porque en breve comienza la cobertura de todos los actos que se realizan en un día en que el presidente de la República rinde sus memorias y tenemos otras actividades. Así que seguimos todos como televidentes. Pero antes, como despedida, le dejamos con el capítulo Lo que motivó a Juan Pablo Duarte a luchar por la independencia, de un viaje a la historia. Yo soy dominicano, respondió el joven sin vacilar. El capitán del buque español miró con cierta desconfianza al joven rubio de ojos azules, consciente de que, según su pasaporte, se trataba de un ciudadano haitiano. Sin ocultar el desprecio en el tono de su voz, el capitán le respondió: Tú no tienes nombre, porque ni tú ni tus padres merecen tenerlo, porque cobardes y serviles inclinan la cabeza bajo el yugo de sus esclavos. Avergonzado, luego de palabras tan hirientes, el joven bajó su cabeza, se quedó pensativo y no habló más. El viento frío procedente de la costa norteamericana le provocó un escalofrío. Años más tarde, el joven le contó a su hermana Rosa Duarte sobre ese incidente y le confesó que desde ese momento juré en mi corazón probarle al mundo entero que no solo tenemos un nombre propio, dominicanos, sino que nosotros éramos dignos de llevarlo. Juan Pablo Duarte y Diez nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo. Sus primeros años transcurrieron en tiempos de la llamada España Boba, 1809-1821, y su temprana adolescencia bajo la dominación haitiana, que duró 22 años. En el lapso 1829-1832 tuvo la oportunidad de viajar a Europa en viaje de estudio, pues desde 1823 los haitianos habían clausurado la universidad en Santo Domingo. Según su hermana y biógrafa Rosa Duarte, fue al inicio de este viaje cuando Duarte tuvo un incidente con el capitán español del barco en que viajaba. Para esa época, Duarte ya tenía conocimiento de los movimientos independentistas que entre 1804 y 1825 habían ocurrido en la isla de Santo Domingo y en la América hispana. Pero tal como él mismo le confesó a su hermana Rosa, fue el incidente ocurrido en el barco que terminó convenciéndolo del impostergable deber que tenía de luchar por la liberación del pueblo dominicano. Paralelamente, el impacto que tuvieron a nivel continental la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa y los movimientos secesionistas de Latinoamérica marcaron el fin del antiguo régimen, de las monarquías absolutistas y el inicio de un nuevo sistema político, la democracia. Duarte llegó a Europa en una época de extraordinarias transformaciones sociales, particularmente en España, que entre 1815 y 1848 fue sacudida por incesantes conflictos políticos. En el viejo continente tuvo la oportunidad de modelar definitivamente sus convicciones políticas nacionalistas y su proyecto independentista. En Inglaterra, Duarte observó el funcionamiento de las instituciones políticas en el marco de una monarquía parlamentaria. En Francia, comprobó el celo con que los franceses defendían los valores universales de libertad, igualdad y fraternidad, mientras que en España asimiló nuevas corrientes políticas que procuraban imponerse sobre el viejo orden absolutista. Al cabo de varios años, en 1832, Duarte retornó a Santo Domingo y encontró a su pueblo prácticamente en las mismas condiciones en que lo había dejado años atrás.
pero esta vez era un Duarte más maduro, plenamente convencido de la necesidad de promover la separación definitiva de las comunidades dominicana y haitiana. Su máxima aspiración era que cada pueblo se desarrollara libremente y a plenitud en un marco de mutuo respeto en el espacio insular que compartían desde hacía muchos años. En función de ese propósito, a su llegada a Santo Domingo, cuando sus familiares y amigos le preguntaron por lo que más le había impresionado durante su estadía en Europa, les respondió: los fueros y libertades de Barcelona. Fueros y libertades que espero demos nosotros un día a nuestra patria. Para materializar sus ideales, desplegó múltiples actividades. Entre ellas, creó una escuela de estudios y adoctrinamiento en el almacén de su padre, al tiempo que promovió clases de filosofía, latinidad, historia universal, moral y derecho político bajo la enseñanza del padre Gaspar Hernández, en la sacristía de la iglesia Regina Argelorium. Allí, en esos círculos de estudio, entre sus amigos se promovían intercambios de ideas orientados a forjar una conciencia revolucionaria libertadora. Toda revolución transformadora contiene componentes políticos y militares. En el aspecto militar, Duarte no descuidó la parte de preparación militar para la lucha. A los 21 años, al igual que muchos de sus amigos, ingresó a la Guardia Nacional Haitiana para completar el servicio militar obligatorio. Años después, en 1838, con solo 25 años de edad, fundó la Sociedad Secreta de la Trinitaria, una organización política cuya principal misión era crear conciencia acerca de la necesidad que tenía el colectivo de liberarse de la dominación extranjera. Con la experiencia adquirida durante su periplo por Europa, Duarte concibió un Estado-nación para los dominicanos de tipo republicano. Por lo tanto, necesitaba una constitución política. En ese sentido, redactó un proyecto de constitución en el que, al referirse a los poderes del Estado, consideró que estos debían ser 4 poderes y no 3: el ejecutivo, judicial, legislativo y además el poder municipal. Esta concepción duartiana sobre la importancia del poder municipal pone de manifiesto la influencia que recibió de la Constitución de Cádiz, que convirtió a España en una monarquía constitucional. Es importante destacar que en el proyecto de constitución duartiano, por desgracia inconcluso, sobresalen claramente definidos varios conceptos clave de su corpus doctrinal, tales como los conceptos de nación, pueblo, soberanía nacional, independencia nacional y dominación extranjera. Para Duarte, la independencia nacional era la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano. La nación dominicana, según él, era la reunión de todos los dominicanos, y que el pueblo dominicano debía ser siempre libre e independiente de toda dominación extranjera, y jamás patrimonio de familia ni de persona alguna propia, y mucho menos extraña. Su credo político liberal no concebía compromisos de ninguna especie, ni admitía intromisiones de poderes extranjeros, salvo que se tratara de diáfanas relaciones entre estados soberanos. Tampoco consentía que a cambio de alguna ayuda se dieran una sola pulgada del territorio nacional, porque ello constituía un indeseable precedente para la ulterior ocupación de la isla completa. En 1843, tanto Duarte como los trinitarios se unieron al movimiento reformista haitiano, cuyo propósito era derrocar la dictadura de Jean-Pierre Boyer. Tras esa alianza táctica, los trinitarios esperaban que, dado el carácter liberal de los reformistas haitianos, un gobierno más abierto y progresista estaría dispuesto a respaldar el proyecto independentista de los dominicanos, toda vez que la independencia haitiana se había inspirado en los principios ya universales de libertad, igualdad y fraternidad. Pero el nuevo presidente haitiano, Charles Gerard, no estuvo nada dispuesto a considerar la idea de una separación por parte de los dominicanos, razón por la que ordenó perseguir a todos los que, bajo la orientación de Duarte, propugnaban la independencia definitiva del pueblo dominicano. En vista de la nueva política de represión y persecución desatada por los haitianos, una noche de principios de agosto de 1843, Duarte, Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez se vieron obligados a abandonar la isla con destino a Curazao primero y luego hacia Caracas. Sus demás compañeros tuvieron que refugiarse en diferentes lugares de la ciudad y en otras comarcas de la parte española. Durante la ausencia de Duarte, el sueño libertario del Partido Trinitario se hizo realidad el 27 de febrero de 1844,
cuando sus compañeros declararon la independencia y proclamaron un Estado-nación independiente con el nombre de República Dominicana. Pero no fueron los liberales quienes asumieron la responsabilidad de dirigir los destinos nacionales, sino más bien sus principales adversarios políticos, que fueron los conservadores. No obstante, Duarte regresó al país a mediados de marzo de 1844 y al cabo de varios meses de guerra contra Haití y de pugnas intestinas, los conservadores derrotaron a los liberales trinitarios. Como consecuencia de esos conflictos, tanto Duarte, Sánchez, Mella, como otros importantes dirigentes del grupo liberal, en el mes de septiembre fueron deportados del país a perpetuidad. Al año siguiente, tanto la madre de Duarte como sus hijas fueron también expatriadas. Desde entonces, la familia Duarte X vivió en el exilio para siempre. 20 años después, en 1864, Duarte regresó a Santo Domingo, aunque por breve tiempo, cuando el pueblo dominicano se hallaba enfrascado en la Guerra de la Restauración frente a España, país al que había sido anexionada la República 3 años antes, en 1861. Aunque el fundador de la República ofreció incorporarse a la guerra restauradora, los nuevos gobernantes dominicanos estimaron que sus servicios serían mucho más útiles en Venezuela, en donde podía gestionar apoyo político y financiero en favor de la causa dominicana. Duarte aceptó la encomienda del gobierno dominicano y regresó a Caracas, esta vez en misión diplomática ante el gobierno de Venezuela. Permaneció en sus funciones por espacio de 1 año, hasta que presentó renuncia a su cargo diplomático a raíz de los confusos incidentes ocurridos en el país que culminaron con el asesinato del presidente José Antonio Salcedo. Jamás regresó a la República Dominicana. Su deceso se produjo en Caracas el 15 de julio de 1876. Posteriormente, en 1884, sus restos mortales fueron trasladados a Santo Domingo y depositados en la Capilla de los Inmortales de la Catedral Primada de América. En 1944, con motivo del centenario de la independencia, sus restos, junto con los de Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, fueron llevados a la Puerta del Conde, entonces declarada Altar de la Patria. 6 décadas después, en el centenario de su fallecimiento, en 1976, las urnas con las cenizas de los 3 padres de la patria fueron trasladadas desde la Puerta del Conde hasta el sobrio mausoleo, ubicada en el Parque Independencia, donde actualmente descansan. Pese a que su vida y proyectos políticos experimentaron muchas vicisitudes, al final, Duarte le demostró al mundo que no solo tenemos un nombre propio, dominicanos, sino que somos dignos de llevarlo, preservarlo y defenderlo. Gracias al abnegado patriotismo de Juan Pablo Duarte, el apóstol y principal ideólogo de la Revolución de 1844, los dominicanos disfrutamos de una República Dominicana libre e independiente, al amparo del lema sacrosanto de Dios, Patria y Libertad. ¡Salve, Padre de la Patria!